directamente, parece que el capítulo 2, ahora ni recuerdo bien. Capítulo 2 nos habla directamente de lo que Dios piensa de la parcialidad y del favoritismo, haciéndonos un llamado a los hermanos de que no tengamos favoritismos en la fe de Cristo, de Jesús, nuestro Salvador y enviado de Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan eso? Eso debiera ser suficiente para que nosotros tratemos de no hacer favoritismo con la gente, con los hijos, con amigos. Con amigos es un poco como diferente, porque los amigos vemos, corazones no sabemos. De verdad que eso es un tema un poco difícil, que deberemos abordar algún día alrededor de lo que es un verdadero amigo. Ya sabemos que en una Biblia dice que Jesús le dijo a este muchacho, a Judas, le dijo amigo, y de verdad que no es amigo que dice, es otra palabra que usa ahí. Ahora lo voy a usar para que se instruya, para que tome un poco de industria. La Biblia textual, como lo dice, es compañero. O sea, hay amigos que lo que son es compañeros, no son amigos, son compañeros. Él era un compañero, por lo visto. Entonces en Santiago comenzamos desmontando el favoritismo, que es una instrucción a los que son creyentes, porque el que es incrédulo tiene una naturaleza que no es justa, porque no tiene la naturaleza de Dios, entiéndase. Escúcheme con atención, o sea, una persona cuando todavía no tiene a Cristo, no tiene al que es verdaderamente justo, porque nadie es justo. ¿Cuántos están claros en eso? La Biblia dice, ni un solo justo, nadie. O sea, todos nos desviamos, a uno nos hicimos inútiles, no hay ni un solo bueno. O sea, la bondad, la justicia no está en el ser humano, Dios la pone. Dios la pone. La bondad nuestra muchas veces es acompañada de un dame, un da y dame, o sea, un dar y recibir muchas veces. Entonces, está dirigido básicamente a los hermanos porque, por lo visto, el hermano Santiago, Jacobo más bien, el hermano Jacobo vio un comportamiento de favoritismo en la iglesia. Vio que a la gente de dinero que vestía bien, lo trataban de una manera, y a la gente que andaba con una ropa de menor calidad, demostraba una inferioridad económica, lo trataban diferente. Amén. Eso es así, hermanos, en la iglesia eso pasa. A veces tiene que ver con que tú tengas una carrera o no la tengas. ¿Cuántos sabían eso? Hay lugares donde para tú tener una posición en la iglesia tienes que ser profesional, porque el prestigio de la iglesia tiene que ser guardado. Pero nada, eso no es en Jaina, aquí no pasa eso. Muy bien. Luego entonces entramos al primer caso del Antiguo Testamento, que fue el caso de Abraham, con sus dos hijos, Ismael el primero, y luego, ¿cómo se llamó el otro? Ismael, ¿y cuál fue el otro? De este lado, ¿se lo saben el nombre? Okay. Risa e Ismael, que no me acuerdo qué significa Ismael, no me acuerdo qué es lo que significa realmente. Y vimos cómo Dios reprende a Abraham por su condición, por la condición de su corazón, porque Dios, 13, 14 años después, o 14 años después, mucho tiempo más de estar Ismael en el mundo, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su único, haciéndole saber que en su corazón él solamente tenía. Déjeme mencionar esto, y solo porque lamentablemente tiene que ver. Yo he escuchado personas, ay, mi hijo, y yo pregunto, ¿y los otros qué eran? Eran primos, sobrinos y demás familiares. Porque a veces, hermanos, a veces cuando perdemos un familiar, sobre todo los padres, a veces eso se convierte en un momento de lastimar, de erosionar, de dañar el corazón de otros, cuando se despide al que se va como que era el único. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Pero tiene 7 más. O tiene 5 muchachos más y está diciendo, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Que se me fue mi hijo. Y entonces los otros quedan así. Y entonces yo soy hijo de machepa, como dicen en mi pueblo. Es una cosa muy triste. Pero son cosas que nos llevan a considerar que realmente no lo estamos haciendo tan bien. Vimos entonces a Abraham con estos muchachos, Ismael y Isaac, donde Dios lo reprende y le muestra lo que tenía en su corazón. Luego vamos a la segunda generación. Y fue el mismo Isaac, el preferido de la madre, porque sabemos del padre, sabemos que era el preferido, ya lo sabemos, ¿no? Entonces viene este muchacho y entonces tiene 2 hijos en su determinado momento y se llamaron ellos dos, Esaú y Jacob. Jacob, el preferido de la madre, y Esaú, el preferido del padre. No vamos a entrar en consideraciones si era que si a él le gustaba comer mucho y que lo que llevaba Esaú era lo que le resolvía la vida. No vamos a llegar ahí. Pero hay que decir, y sobre todo los padres que tienen más edad, porque en el caso de los padres cuyos hijos todavía no producen, ahí el amor no tiene peso. Pero luego que los hijos producen, el amor toma un color
que depende de la moneda, depende si es papeletas de 2,000 o papeletas de 100. Y ahí el hijo que produce papeletas de 1,000, de 2,000, de esas rojas o de las azulitas, no sé, creo que 2,000 azul, ¿verdad? Ya ahí el amor como que toma un color cielo. Pero cuando el color es un color oscuro y que deteriora como a naranja, 100 pesitos, el amor muestra menos. Los padres, lamentablemente, y estoy hablando de los que tienen hijos que trabajan, muestran favoritismo con los hijos que producen y a eso le dan el mulo y le dan la pechuga, mientras que al que no produce, puro pico y pala. Impresionante, hermanos. Pero tú te das cuenta porque ese hijo que le dan pico y pala es como el arrimado en una casa ajena. Porque a él nunca le van a dar la mejor carne, a él siempre le van a dar lo que sobra con la gracia al caldero. Aló. Mire, aquí tenemos a la pareja de Jimmy y su esposa. Ustedes saben quién es Jimmy, ¿verdad? Ok, muy bien. Los hermanos Merced, que son los dos favoritos de su familia. Ellos tendrán que pedirle perdón a sus hermanos porque eso produce sus cosas. Pongan atención hoy, que esto es para los favoritos, este tema de hoy. Muy bien. Entonces, fíjese, vimos con este muchacho, con Isaac, primero que Dios le dio a partir de los 60. Y aprendimos varias cosas. Una, primero, que Dios responde y da hijos cuando Él quiere. Amén. Segundo, o sea, la edad no tiene que ver con eso. Segundo, que le da una excusa para hacer favoritismo. Porque ese asunto de que si tú tienes, bueno, que no, que los abuelos, que no, esas son excusas nuestras para pecar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendimos de nuestros padres. Pero lo que procede es que nosotros desaprendamos de nuestros padres para que nos dejemos enseñar del Señor. O sea, usted no debe continuar con el patrón de sus padres. Eso es pecaminoso y es diabólico. Es diabólico y no es bueno, hermano, no es bueno. Lo tercero que vimos es que el favoritismo puede abarcar desde el nacimiento hasta la edad adulta. Escucha el testimonio que recibimos ayer en el programa. Testimonio que a mí se me quedó en el corazón. ¿Sabe qué? Un hermano nos escribió y nos decía que él tenía 2 hermanas, eran 3. 2 hermanas que las 2 eran las favoritas de la familia. Pues resultó que las 2 hermanas partieron al cielo y luego de morir todavía siguen siendo las favoritas de la familia. Porque todavía toda la conversación es, no, porque mis hijas, porque fulana, cuando ella hacía, cuando ella esto, cuando ella lo otro. O sea, lamentablemente, y yo, wow, no recuerdo bien lo que le escribí, lo que sí dije, pues bueno, mira, entiende algo, que Dios elige lo desechado, por lo menos tú estás en el camino, perdónalos, suéltalos y trata de sanar. Porque es que en realidad no tiene otra opción. Pero para mí fue tan doloroso escuchar que todavía después de muertas, sus hermanas siguen siendo las favoritas de la familia. Y él era el único varón. Para los que tienen excusa de que el favorito es el varón porque es el único, ¿qué tiene que ver? ¿Y cuántos varones hermanos hay en la calle? O sea, eso son excusas vanas, hermanos. ¿Qué va a pasar cuando sean los 2 del mismo sexo? ¿Cuál va a ser el favorito? Entonces, bueno, este porque es más blanquito y el otro por prieto va a ser desechado. Y pasa también, ¿cuántos dicen amén? Eso pasa. Y todos los que estamos aquí sabemos que eso sucede. Que en la misma familia, aunque tengan el mismo apellido, y como somos una nación de mulatos, de mestizaje, en la familia que menos tú te lo esperas, hermano, sale uno con los ojos azules del abuelo, del bisabuelo, y sale uno que parece que lo trajeron de Bonao, qué sé yo, de San Juan, de monte adentro de Elías Piña, por allá, lejísimo. ¿Por qué? Bueno, porque somos un país de mestizos, somos un país de mezcla simplemente. Y donde menos usted espera, usted tiene un gen allá atrás, fácilmente alemán, que son súper fuertes. Esos alemanes tienen un gen fortísimo. Pueden casar con quien sea, los muchachos salen, parecen alemanes, igualitos. Una cosa tremenda. O sea, nosotros no podemos sorprender, pero ¿qué hace la familia? Normalmente se inclina. Hay un proceso de inclinación injusto por la apariencia. La vida a veces produce sus cosas. Y a veces lo menos favorecido en la apariencia, entiéndase, porque somos racistas. Mira la persona que está a su lado. Aunque él diga que no lo ve, en el fondo, le sale su cosita. Como dice el cuento de un señor, no, yo no soy racista, pues yo no quiero prieto con mi hija. Pero no es racista. En el fondo somos racistas porque somos un país de mestizos. Aquí hubo, no. Lamentablemente es así. Entonces se tiende a favorecer, hermanos,
por causa del color, solo por causa del color. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la realidad. O sea, fíjense cómo el favoritismo se va convirtiendo en un pecado que arrastramos. Entonces, no me sorprende que Abraham haya tenido favoritismo y que luego su hijo Isaac haya tenido favoritismo. ¿Por qué? Porque se hereda. Se hereda. Pues ahí está. Los dos muchachos, Jacob y Esaú. Miren los detallitos de estos dos muchachos. En ese segundo caso, ya en una segunda generación. A mí me encantó porque desde el vientre había un problema con los dos muchachos. Dice Génesis 25 que los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, bueno, pero ¿para qué yo quiero vivir? Y fue a consultar a Dios. O sea, todavía en el vientre ya aprendí por un libro que leí hace muchísimos años, creo que fue el de Sanidad Interior, Sanidad de la Almería, que decía el autor, no recuerdo tampoco quién es, no lo recuerdo ya. Y él decía, por apoyado en la escritura, el hecho de que el feto siente, percibe el ambiente externo. ¿Y en qué se apoya? En lo que dice la Biblia, hermano, una realidad que cuando María llegó a la casa de esta muchacha, de Elizabeth, el Juan que estaba en el vientre, con 6 meses creo que era, hubo un movimiento, ¿sí o no? O sea, se percibe. Y de ahí entonces se ha enseñado el hecho de que los padres tengan que hablarle al vientre y pasarle la mano y que si yo qué, y una chelcha, un asunto. No le ofrezca dinero porque lo puede dañar desde chiquito. Pero que usted le hable y que haga tantas cosas. Pero se nota que en el vientre de esta mujer había un problema. Oiga bien, y dice el texto 25-21, que Jehová atendió el ruego de este muchacho y concibió a Rebeca, su mujer. Y entonces había un problema en el vientre. ¿A dónde llegó esto? Atienda esto, porque esto es un por arribita. Estos dos muchachos crecen, la rivalidad se intensifica. Porque eso es lo que pasa en las familias donde hay favoritismo. ¿O usted se cree que el no favorecido se va a quedar tranquilo? Y que él simplemente va a aceptar que usted lo rechace. Diga conmigo, rechazo. Cuando usted tiene parcialidad, usted está rechazando al que no favorece. Y le siembra la semilla del rechazo a esa persona que usted favorece al otro y lógicamente está eyectando, está rechazando a aquel que no es su favorito. Es un pecado, hermano, del cual tenemos que arrepentirnos y que tenemos que corregir. Y los que ya sus hijos son adultos, usted está a tiempo de pedir perdón y de acercarse a sus hijos y decirle, mira, yo quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque mi corazón, por la razón que fuera, no venga con disparate y con excusas, por la razón que fuera, me incliné hacia tu hermano, hacia tu hermana, y yo quiero pedirte perdón porque yo sé que eso pudo haberte hecho mucho daño. Sé que puede haber en tu corazón resentimiento contra mí, heridas, con razón, yo te quiero pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que no es tarde. Y uno tendría que preguntarse, ¿por qué a veces nuestros hijos adultos no responden al evangelio? Si nosotros mismos somos los primeros en que somos responsables de las heridas de su corazón, ¿en qué evangelio van a creer si tú no eres capaz de sanar tu propia familia? ¿Cuántos me están entendiendo? Reconocer tus propios errores. ¿Cuántos me siguen? Pero déjeme decirle algo, eso se puede hacer siendo niño también. Para los que tienen oportunidad todavía. Porque ellos lo entienden, lo que pasa es que el niño tiene un corazón tan noble, hermano. Porque a los niños tú le pides perdón por algo y al rato ellos se lo olvida ya. Ellos no tienen como nosotros, no manejan tanto como nosotros el resentimiento, la amargura, la ira, el odio. No lo manejan igual, ellos lo manejan diferente. Lo que sí tenemos que entender es que cuando ese comportamiento no se detiene, eso produce un distanciamiento. ¿Qué pasó entre todos los jóvenes? Ellos hicieron un negocio y el aparentemente comelón le pidió un negocio al tigre, que era Jacob, o al cocinero, que dijeron que era un haragán. Yo no estoy de acuerdo con que era un haragán, simplemente que era de temperamento manso. Bueno, pues se hizo un negocio y vemos que entre ese negocio, fíjese, lo que debió ser algo, atiéndame bien esto, lo que debió ser algo de placer, atiendan este pensamiento. Mi hermano, estoy haciendo un guiso, pensé en ti, te iba a llevar, pero mira qué bueno que llegaste para que tú participes. No. ¿Sabe qué pasó? Yo estoy cocinando, si tú quieres, esto cuesta. Nosotros no somos hermanos para eso. Si tú quieres, esto cuesta. ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia no dice la conversación, pero la Biblia sí dice que ellos entraron en un negocio y Esaú vendió su primogenitura por lo que él iba a recibir, por el guiso, por el potaje que él estaba cocinando. O
sea que mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la rivalidad va a llevar a una condición de que en vez de que haya participación, haya negocios entre hermanos. Y entonces vamos a tener los hermanos vendiéndose entre uno y otro. Y un día peleando por cuarto porque tú me robaste, ladrón. Aló. Y estoy seguro que aquí eso se da. Bueno, porque es que si pasó en la Biblia, son familias normales, ¿sí o no? Bueno, yo lo he llegado a ver, en familias conocidas lo he llegado a ver. Donde se daba la situación inclusive de robos entre hermanos. Dios, pero la cosa es grande, señor. ¿Pero por qué? Porque el crecimiento no fue sano, porque la parcialidad era muy evidente. Lo segundo es que se fomenta la envidia de lo que uno tiene por lo que el otro desea. Y es lo que vemos aquí. Por un lado, el suplantador Jacob desea la primogenitura porque él quería, y yo pensé, y lo tengo aquí anotado, yo pienso, wow, posiblemente el deseo de Jacob era contar con el favor del padre, pero como el padre le hacía tanto rechazo, que el pobre Jacob, desesperadamente, lo que quiere es lograr la aprobación del papá. ¿Cuántos sabían que a los niños les gusta la aprobación de los padres? Esa es la verdad, hermano, a los niños les gusta la aprobación de los padres. A los niños. Yo no digo cuando crecen que se les mete la malicia y tienen pensamientos raros, no. Porque creo, como padre lo puedo decir, no hay nadie absolutamente sobre la tierra que quiera lo mejor para un hijo que un padre. Nadie sobre la tierra. Nadie. Eso de que amigos, esos amigos no existen. Los amigos son mientras me conviene estar contigo. Cuando no me convenga o ya tú no me representes, pasa buena noche. La gran mayoría se van, Esa es la verdad. La gran mayoría se van. Entonces, fíjese, me da la impresión de que posiblemente el deseo de Jacob de tener el favor del padre era por lo que quería tener la primogenitura. Y él lo ve en necesidad. Y en lugar de ayudar a su hermano, que era un plato de comida, señores, de lo que estamos hablando de eso, ¿qué decidió él? Un tigre. Oigan el nombre, suplantador. Era agarrado por el pichirrí que lo tenía por el pie, así como nació, pues agarrado por el pie. Así mismo, dijo, no preste mi oportunidad. Véndeme la primogenitura. Y como aquel desechó la primogenitura porque para él eso no significaba nada, ¿de qué me sirve a mí eso? Primogenitura es gente, venga la comida. Entonces fíjese, lo otro es que va a producir o va a promocionar es que uno aproveche la debilidad o necesidad de su propio hermano para ganar ventaja en lugar de ayudar. Y vamos a tener, en lugar de hermanos que colaboran, vamos a tener dos equipos opuestos. ¿Aló? Dos equipos contrarios. Hermanos, mire, hay hermanos que se aprovechan. Hay hermanos que no tienen hiel, no tienen corazón. Y hay hermanos que son curiosos. Pero entre los hermanos debería haber colaboración. Y no un negocio de que yo te voy a apretar por al 15 a ti. Vemos, como tú eres mi hermano, te lo voy a dejar 10. Pero eso sí, mi cuarto no tiene que darme mi cuarto como sea. Pero nosotros con nuestro pecado, en lugar de fomentar colaboración por el favoritismo, recuérdense que esto es producto de qué? Del favoritismo, de que el papá prefiere a Esaú y la mamá prefería a Jacob. ¿Aló? Y entonces vemos esto. Y finalmente, ¿qué más produce? En lugar de misericordia, produce problemas a la hora de cumplir la palabra empeñada. ¿Por qué? Porque cuando Esaú se quería negar a entregar la primogenitura, quería quedarse con el santo y también con la limosna, hubo el problema. ¿Aló? Y entonces Jacob se encargó de hacer toda su trama junto con la mamá, que era su cómplice. Junto con la mamá, que era su cómplice. Y se encargan entonces de engañar al papá, que ya estaba medio cegato. Y lo engañan. Pero básicamente, lo que yo veo es el problema al cumplir la palabra empeñada, que ni Esaú tenía palabra, porque él entendía que todo se lo merecía. Él también quería la primogenitura. Yo te la vendió. Usted debe ser responsable para cederla, ¿sí o no, hermanos? Ah, no, él quería la primogenitura también. Y luego que eso pasa de manera injusta, entonces le dice, donde te vea te voy a matar. ¿Aló? ¿Ustedes no han escuchado historias de gente que entre hermanos se han matado por una herencia? De eso que estamos hablando, hermanos. Es lo mismo. La herencia, la primogenitura es una herencia. Porque al que tiene la primogenitura le cae una bendición, hermano, que yo no sé cómo funciona esto. No sé, tendría yo que ponerme a estudiar el tema. Porque cuando este muchacho va a Esaú, donde el papá le dice, no, yo solamente tenía una bendición y ya se la di a tu hijo. Si la bendición fuera una simple palabra, aló. Pero él podía decir una palabra similar, ¿sí o no? Pero no fue así. Yo no lo logro entender, hermano. Yo tengo que estudiar el tema para ver cada bendición que fue. Mire lo que pasó con este muchacho, con Balaam, cuando le dicen que maldiga al pueblo y Dios no lo deja maldecirlo.
Pero ven acá. Ahora, entonces eso estará conectado con el corazón del que maldice o el que bendice, o la autoridad del que maldice o del que bendice. ¿Qué tenía este hombre en la mano? Tenía la autoridad para bendecir, y bendecir en este caso al primogénito, al primero. Se deja engañar, desata la bendición, y al otro le dijo: no, mijo, no, solamente tengo una bendición, ya yo la di. Lo que me dice a mí, pon atención a esto, a que lo que es tuyo como bendición, aunque otro lo desee o aunque se lo proclamen, no va a llegar a él. ¿Por qué? Porque es una sola bendición para cada persona o posición. Amén. Muy bien. Entonces fíjese todo esto. Eso son cosas generadas por lo mismo, básicamente. Y entonces ahí entramos a la tercera generación. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. Primera generación, segunda, tercera. Y ahora, ¿a dónde vamos? Al caso de José, que es la cuarta generación. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Es una bendición cuando tú ves en una familia una primera generación de creyentes. Yo recuerdo que una vez me puse a pensar, y lo puedo compartir con ustedes, una vez lo hice en un grupo. Yo me puse a pensar, siendo el primer creyente en mi familia, ¿y quién de mi familia es evangélico? Y un día mi madre, ya luego de yo ser creyente, no era pastor todavía, estamos hablando, y entonces que ella me dice que mi abuelo, Romelio Camaño, era evangélico. Y yo pensé, ¿por qué? Porque escuché o leí una estadística de que para una persona recibir al Señor, tienen que haberle predicado en promedio 25 veces. Y yo me puse a pensar, bueno, que cuando niño yo fui a una campaña, que vi a una gente que llegaba al infierno y me dio miedo y levanté la mano llorando, pero no llegué a 25 y me puse medio chivo, digo, bueno, esto está medio curioso. Y me puse a preguntar, ¿quién es mi familia? Entonces fue que me di cuenta que mi abuelo era creyente. El papá de mi mamá era creyente, Romelio Camaño. Perfecto. Luego mi madre llega y se completa la segunda generación. Luego vengo yo y bueno, finalmente Ezequiel en este caso es la cuarta generación. Aquí estamos con la cuarta generación y dice aquí, Génesis 37:1, y habitó Jacob, preferido de la madre, en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esa es la historia de la familia de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Recordemos que a Jacob le cambiaron el nombre por Israel. Dios le cambió el nombre. Ok. Y dice, porque era el hijo de su vejez, por eso lo amaba más, y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Atención, atención, mucha atención. Vemos, hermanos, que el pecado de Abraham al preferir entre Ismael e Isaac ya va por la cuarta generación y tenemos a Israel con una preferencia entre 12 muchachos, 11 en ese momento creo con él, porque luego vino Benjamín, entre 11 muchachos haciendo preferencia con el más pequeño de todos. Y aquí está claro esto. Dice aquí que la historia de esa familia de Jacob y que él tenía 17 años. Vamos a ver algunos detalles. Ya sabemos que Jacob, al que le cambiaron el nombre, el suplantador. La palabra Bila, que es una de las mujeres de este hombre, el significado es básicamente tímido o tímida. Y me imagino que tal vez esta mujer, esta esposa de este hombre, de una de las mujeres, tal vez ella era muy tímida, qué sé yo. Y es lógico que posiblemente los descendientes de una mujer tímida no sean muy elocuentes. Porque es que si tú eres tímido, ¿cómo tú vas a criar tus hijos? Muy reservados, ¿sí o no? Entonces yo me imagino que tal vez ellos eran muchachos tranquilos, la mamá era tímida, muy cuidadosa, como el papá tenía varias mujeres. O sea, en ese tiempo, lógicamente, el que la podía mantener, digo, ahora también se vale, que el que la puede mantener, la puede tener. Eso sí que si se dan cuenta va a tener problemas. Ese es el único problema. Y entonces los evangélicos que sabemos que aunque algunos quisieran, no se puede. Que hay muchos hermanos que han querido que cambien eso de la Biblia, pero no se puede, realmente. Usted tiene que terminar hasta el final, pídale a Dios que lo ayude, cargue su cruz tranquilo. Y Dios lo ayudará, no se preocupe. Que Él nos da pruebas que no pueda soportar. Muy bien. Entonces vemos finalmente a Silpa.
Zilpa tenía otro espíritu, dice que el significado es goteo fragante. Oye, parece que era diferente, pero ¿qué pasa con esto? Que vemos al joven que estaba con los hijos de estas dos mujeres, dice mujeres de su padre, y este joven José, que significa básicamente que él añada, o él añada, hay dos definiciones, yo he encontrado dos diferentes. Una, que él añada, entiéndase que Dios fue quien lo añadió, y otra que dice es que él añada hablando de en el futuro. Bien extraño, eso es hebreo, y por lo tanto eso va a depender, no es un asunto como tan preciso. Entonces ahí lo tenemos, José, el añadido o el último. Pudiéramos decir, bueno, tal vez Jacob en ese momento no pensó que no iba a tener más hijos. ¿Aló? Y atiendan esto, los que han tenido hijos, que ha sido que ya la mujer estaba preparada y que sé yo cuánto, y ella pensó que no iba a tener más hijos. Déjame decir lo siguiente. Normalmente los hijos anteriores tienden a hacer el trabajo parental, a ser tipo de padres para esos muchachos. Pero yo voy a volver a insistir sobre algo, aquellos que tienen niños, que son mucho más pequeños que los otros, deben mantenerse un nivel de respeto. Y les digo lo siguiente, como yo fui el último de mi casa, de mi madre, y había una diferencia de 14 años nada más, entre el próximo y yo, 14 años nada más. Imagínense, yo viví un tiempo con mi hermano mayor, que fue cuando vine a la capital a estudiar a los 12 años, yo viví con mi hermano mayor. Con ese viví durante 3 años, hasta los 15 años que terminé casi el bachillerato. Pero para mí mi hermano era, cuando cambia el tipo de relación, cambia cuando yo me hago un adulto. Pero mientras tanto, mi hermano era un ídolo para mí. Yo nunca olvido que él me enviaba cosas, me enviaba asuntos de la escuela. Y yo siempre estaba adelante, hermano. Siempre estaba adelante, unos borradores que eran, no borradores como largos. No digo que esos borradores de pobres que hay, chiquitos, no. Eran unos borradores, hermano, que eran como así. Y entonces el borrador, tú ibas sacando la borra, una cosa muy chula. Ah, mi amor, que eso es ni aquí ni en Jaina, para que sepa. Eso ni aquí en Jaina. Y marca Stadler, oiga, es una cosa alemana. Sí, yo recuerdo, hermano, que él me mandaba cosas así, porque él leía mucho, él era una persona que leía mucho. Y me mantenía más o menos al día. Yo estimaba mucho a mi hermano y lo admiraba mucho, realmente. Recuerdo, le puedo compartir este recuerdo de mi niñez, que en una ocasión yo le pregunté a Richard, no sé si fue exactamente como lo llamé, pero creo que fue así, yo le decía a Richard, háblame de Cristo. Y entonces él me dio una explicación, hermanos. Él no era creyente, recuérdese que él era, al que no lo sabe, él era comunista. Y él me habló entonces de que dependiendo de Oriente o Occidente, asumía esa persona como un nombre diferente. Algo así fue que me explicó. Esa fue antes de los 15 años, mi primera inquietud alrededor de Jesús o de Cristo. Mi primera inquietud que yo recuerdo. La segunda fue ya teniendo 15 años, 16 años casi, en el bachillerato, cuando estaba en cuarto bachillerato, que me puse a leer el Nuevo Testamento, que al no entenderlo lo solté y más nunca lo agarré, porque no lo entendí. Pero fíjese la explicación que él me dio, mi hermano mayor. O sea, lo que le quiero decir con esto básicamente es que tanto el respeto como la sujeción del hermano menor al mayor tiene que ser fomentado por los padres. ¿Por qué? Porque ese caballero que tú no quieres respetar hoy fue el que te cambió los pañales a ti, fue el que te alimentó, fue el que te llevó a la escuela, fue el que te cuidó. Y los padres tenemos que aprender a ser agradecidos de que él estaba haciendo algo que no le tocaba en un tiempo que debió estar haciendo otra cosa. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Lo lamento por aquellos que han sufrido el embate de eso, pero usted, lo que se trata es que usted no repita eso y que podamos corregir los que están a tiempo de corregir. ¿Cuánto me siguen, amados? Muy bien. Entonces, fíjese, este muchacho dice que informaba de la mala fama de ellos a su padre. Se nota que hubo una relación poco amistosa entre José y los hermanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si José lo que se ha convertido es en un informante de su papá, es porque no tenía buena relación con sus hermanos. Ahora, ¿por qué no tenía una buena relación con sus hermanos? Porque se nota que por el simple nombre que Jehová añade, ya él entendía que José era una cosa súper especial. Y ese no es el problema. El problema es que tú se lo digas. El problema es que tú se lo enrotres a los demás. Ah, no, porque si tú fueras como tu hermano fulano, porque mira cómo él ha sido, mira su vida, mira que sus logros. No, hermanos, eso es peligroso. José no tenía una buena relación con sus hermanos, eso es claro. Y lo otro es que dice que él complacía, lógicamente, informaba a su padre de la mala fama. O sea que al papá le agradaban los chismes.
Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, como dice mi hermano por aquí. A José, a este muchacho, a este hombre le encantaban los chismes. A Israel le encantaban los chismes, a Jacob le encantaba el chisme que le cuenten. La Biblia no dice, hermano, pero yo estoy seguro que él no llamó a sus hermanos. Ven acá, ¿qué está pasando con tal cosa? No, porque a él le gustaba era que le contaran, hermanos. Pero ¿cuál es el pecado que ve José? Que en lugar de él confrontar a sus hermanos, ya con 17 años, fulano, lo que tú estás haciendo está mal, él iba de chismoso donde el papá. No había una buena relación entre hermanos. Ahora déjeme decirle algo a la iglesia. Levanten la mano los que son iglesia. Escúcheme bien, por favor, porque no le va a ir bien cuando lo intente. Donde mí no venga a contarme chismes de nadie. Lo que usted vea, vaya donde su hermano y corrígalo usted y dígale, te vi en esto y eso no es de Dios. Yo quiero ayudarte, no vayan a acusar. Eso no es de Dios, yo quiero ayudarte, porque yo te vi con estos ojos, se lo van a comer los gusanos. Yo te quiero ayudar. ¿Cómo podemos orar? Yo he orado por ti después que te vi en tal actitud. La forma como le hablaste a tu hijo, a tu esposa, yo entiendo que eso no está bien por tal y tal razón. Te vi haciendo tal o cual cosa, donde mí no venga, hermano, porque yo no soy comisario. No venga donde mí. No haga como José, porque a mí los chismes no me gustan. ¿Qué gano yo con que usted me diga una cosa? Y generalmente cuando le pregunto, ¿le puedo decir que tú lo dijiste? No, entonces no, a mí no venga con chismes. Yo no soy Israel, ni me llamo Jacob tampoco. O sea, no me gusta ese asunto, porque no es bíblico, es incorrecto. Nosotros tenemos que crecer en el Señor de forma tal que nos podamos acompañar en el camino y no estar chismeando. Vaya donde su hermano, porque la Biblia dice que si algún hermano es sorprendido en el pecado, restáurelo usted, que priven espiritual con espíritu de mansedumbre. Porque déjeme decirle, el que cuenta un chisme es porque él se cree que está por encima del otro. Aló. Y que él se cree que está por encima del otro. Es básicamente eso. Bueno, si tú crees que eres espiritual, ve donde tu hermano y habla con él y restáuralo con mansedumbre. Ayúdalo. No venga donde mí que yo no voy a hacer una. No, así no. Yo entiendo que crecemos como iglesia cuando esas nimiedades se tratan entre hermanos. No como hacía José, que iba a informar de la mala fama, porque a mí eso no me gusta. Hermano, siempre le voy a dar más crédito a la palabra de un hermano que a la palabra de un inconverso. Siempre. Pero siempre voy a poner la palabra del hermano en una sillita ahí en lo que se demuestra que eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos mentirosos. Entonces hay que tener cuidado. De todas formas, tú no puedes meter la mano, como decimos vulgarmente, en el fuego por nadie. Hay personas que son de fiar, pero no todos somos de fiar, lamentablemente. ¿Sí o no, hermano? Esa es la verdad. Porque yo he descubierto personas inventándose historias para hacerle daño a otros. Eso es impresionante. Supuestos, hermano. Uno le dice hermano para ayudarlo realmente. Una forma de ayuda al prójimo, pero no necesariamente que sean hermanos. Muy bien. La tercera cosa es que cuando tenemos hijos a edad avanzada, hermanos, segundos matrimonios, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí hay varias parejas. Se puede mostrar debilidad con los más pequeños. Y se les olvida a esos padres que los más pequeños posiblemente son los que menos los pueden ayudar. Porque esos van a estar necesitados hasta que usted llegue a la tumba. Se les olvida que con quien pueden contar para cualquier cosa es con los mayores. Y fomentan entonces la rivalidad, así como José y sus hermanos fomentan la rivalidad, fomentan la competencia en lugar de respeto y el trato afable, amistoso y cordial. Amén, amados. Y dice el texto 3, escuchen ahora cuál es el problema, porque lo dice al final. Israel amaba más a José que a todos sus hijos, porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica de rayas, con rayas de colores. Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque era el hijo de su vejez. Yo recuerdo que mamá me contaba cuando yo estaba en la escuela que ya tenía yo 16 años cuando estaba ya por él, iba a venir a la universidad. No, porque el niño, ¿y qué edad tiene el niño? 16 años. Y ay, pero si se descuida embarazo, no, muchacho. Claro, pero que para ella aquello era su niño, el más pequeño, ¿sí o no? El más pequeño. Pues fíjese entonces, lo primero es que la Biblia es clara cuando dice que lo amaba más que a todos sus hijos. Vamos a entender que en el corazón nuestro pecaminoso, amemos a uno más que a otro. Lo primero es, hermano, que tenga mucho cuidado con eso, porque donde usted entrega todo su amor, y sobre todo si son varios hijos,
Usted no puede amar a uno más que al otro, porque eso es poner todos los huevos en una sola canasta. A usted le va mejor si usted los ama y trata usted de forzar su amor a hacerlo de manera correcta, balanceada, negándose a su propia injusticia, a su propia parcialidad, para que no haga pecar a sus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué lindo recuerdo es que los hijos puedan tener el recuerdo, valga la redundancia, de que los padres los trataron igualitariamente. Eso debe ser tremendo, hermano. Pero qué feo y con tanto dolor que tú escuchas a la gente cuando habla de sus hermanos con rencor, con odio, con resentimiento, solo por el hecho de que papá y mamá, el favorito de ellos era fulano de tal. Hermanos, eso es fuerte. Y los que no han estado ahí, te preocúpese que si usted ha sido el favorito, te preocúpese que cuando, recuérdese que van por 4 generaciones con el pecado, ¿sí o no? Si usted fue el favorito, te preocúpese que usted va a tener hijos. ¿Y sabe qué va a pasar? Que es muy probable que el pecado que usted vivió lo repita. Y el daño que le hicieron a la relación suya con sus hermanos, usted se la haga a sus propios hijos por el pecado que usted hereda y que no quiere corregir de sus padres. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Van a un asunto delicado. No, lo que pasa es que él es más cariñoso, claro, pero claro que tiene que ser más cariñoso, porque a él se le da más cariño. La Biblia dice, venced con el bien al mal. Hermano, yo he tenido experiencia con eso es tremendo. No siempre uno está en el ánimo, pero es que cuando son hijos, tienen el mismo apellido, viven en la misma casa, comen de la misma comida, tú no puedes hacer acepción. Tú tienes que tratar de ser sabio en la crianza para que ellos no noten una debilidad tuya que es diabólica, que es pecaminosa, porque Dios no hace acepción de personas. Dígalo conmigo, Dios no hace distinción de personas. Dios no hace excepción. Queremos parecernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace excepción de personas. Los que tienen hijos adultos están en tiempo de acercarse y pedir perdón. Usted está a tiempo. Trate de sanar para que ellos vean algo de Dios en usted. Trate de sanar. Por aquellos que han sido preferidos, como dicen en mi campo, te voy a poner la mano en el hombro. Porque si usted fue favorito, usted va a tener favorito si no se arrepiente de su pecado. Usted lo disfruta cuando fue favorito, no se preocupe. Disfrútelo. Porque luego usted se come la fruta, hermano, lo único que queda es la basura. Nadie quiere la basura, todo el mundo quiere es el interno de la fruta. Usted no quiere la basura, no haga distinción de personas. Eso es delicado. Una manera de mostrar nuestro favoritismo con los hijos es cuando se manifiestan los regalos únicos y los privilegios. Yo estoy seguro que no solamente él lo decía porque José era un chivato de su papá, no. Sino que la túnica de rayas con colores que él le hizo, que dice la definición, oiga esto, cuando define túnica con rayas de colores, como define es una pieza de vestir extraordinaria. Estamos hablando que no hay para comprarle zapatos a los dos y tú a uno le compras. Iba a decirte una marca, hermano. No la voy a decir porque no lo. Uno Jordan, que tú le vas a comprar y no hay para comprarle los dos. Y tú gastas 6,000 comprando un solo cuando pudiste comprar 2 de 3,000, por así decirlo. Aló, porque ese es tu niño bonito. Ese es el preferido tuyo. Ajá, no te preocupes. Que el hijo consentido al final va a avergonzar al que lo consiente. Aló. Fíjese qué interesante que él tomó como excusa, Israel tomó como excusa el pecado de que era el hijo de su vejez. ¿Qué tiene eso que ver? No tenía nada que ver, hermanos. Era la debilidad que estaba en su corazón, el pecado que se había manifestado, que ya antes se había visto también en casos anteriores. Finalmente, verso 4. Los hermanos, al ver que el padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían. No querían saber de él y no le podían hablar pacíficamente. Es a nivel de que todas las veces que le hablaban era cortante. Muévete. Hazme el favor, no estoy hablando contigo. Ellos de para allá te hace mucho calor. No le podían hablar pacíficamente. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Yo voy a hacer un poquitito para atrás. Como dice, sus hermanos, diga conmigo, sus hermanos. O sea que eran todos, todititicos. Tenían una ira
una amargura, un resentimiento contra ese muchacho. Todo porque el papá creía que él era la estrella de Belén. Y luego el padre se ríe. Ah, no, lo que pasa es que yo tuve de último. Gran cosa que lo tuviste de último, irresponsable. Mire dónde termina José. Eso yo no lo voy a tratar hoy, que creo que no lo voy a tratar. Pero mire cómo termina José por los hermanos. No lo mataron de pura casualidad porque Dios tenía un plan a otro nivel. Pero el pecado está ahí porque el plan de Dios no tiene que ver con el pecado nuestro. ¿Aló? No me venga con eso. El plan de Dios no tiene nada que ver con el pecado nuestro. No es pecado tener acepción de personas. Es pecado el favoritismo. Otra cosa es el plan de Dios. Si Dios fuera a tener, hermanos, atienda esto. Vamos a ver el caso de arriba. Dios prefirió, lógicamente, el hijo de la promesa era el hijo de Sara. ¿Estamos claros en eso? Estamos claros en eso. Pero cuando llega el próximo caso, que Esaú es el favorito del papá, ¿por qué no fue la promesa sobre el favorito del papá? Porque eso no tiene que ver. No tiene que ver el pecado nuestro para que Dios manifieste su voluntad. Nada que ver. Nosotros lo que tenemos que tratar de evitar los errores de nuestros padres para ser padres mejores que ellos. Y que nuestros hijos no se quejen con amargura de lo mismo que se quejaron nuestros hermanos porque yo era el preferido. Eso es peligroso. Los hermanos de José, hermanos, le tenían una tirria a ese muchacho que no lo mataron de casualidad. Y esa herida, escúchame bien, esa herida duró hasta que eran adultos cuando llegaron allá a Egipto. Que los hermanos no se atrevían a acercarse y tuvieron que inventarse un cuento. Mira, dijo papá que si yo cuánto, que borre todo. Porque todavía estaban con el asunto de que si este muchacho, porque ellos quisieron matarlo, pero no quisieron matarlo porque quisieron. No lo vendieron porque quisieron, lo vendieron. ¿Sabe por qué? Porque era el preferido. Y luego los padres se quedan, no, que ese niño no me da amor. Como llamó una persona al programa, no, porque el grande, nadie se junta con lo de él y la hembra me hace tal cosa. Entonces cuando ella necesita, yo estoy ahí. Ajá. Ah, pero un negocio, pues tenga hembra nada más para que ponga un asunto. Si es un negocio, tenga hembra y ponga un burdel. Si es un dame y dame, pajarito volando, qué sé yo. Como dice el refrán, como dice el chavo, esa es la idea. O sea, yo no sé si usted me está entendiendo, hermanos. El caso de José se dio a más. 17 años. Eso pasó, hermano, más de 15 años ese problema. Más de 15 años. Y ya sabemos que entre Esaú y Jacob, el asunto no se resolvió nunca. Ellos se juntaron, pero cuando él le dijo, nos vemos en Gilgal, creo que fue, él cogió por otro sitio. Y eso de que estaban en paz. Aló. División entre hermanos. División entre hermanos. ¿A quién le dolió? La madre. Yo no lo quiero perder a los dos juntos. Vete, que te va a matar. Pero la madre finalmente y el papá sufrieron por su propio pecado. O sea que usted lo va a sufrir también. Pero usted lo que va a hacer es legarle a sus hijos un asunto que no es necesario. Las raíces de amargura por los privilegios de José hicieron que ellos estuvieran cargados y se evidenciara en la forma de hablarle. Eso no quedó ahí. Esa amargura que tenían los hermanos de José, hermanos, llegó al punto de que lo metieron con la cisterna, se inventaron el cuento, lo vendieron como esclavo, hicieron todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el padre mostró un favoritismo hacia él que era innecesario. Termino con esto. Cuando José empieza a tener sueños, que primero sueña de que las 12 asuntos, las 12 espigas se inclinan y ni al papá le gustó. O sea, tú estás diciendo entonces que tu mamá y yo también nos vamos a inclinar. Dios tiene un propósito, hermano, pero el pecado es pecado. ¿Sí o no? Pecado es pecado. Y lo que dice el Nuevo Testamento, corrige el Antiguo Testamento. No harás favoritismos en medio de la casa de Dios. No tendrás favoritos, porque es pecaminoso. Los actos parece que eran notables, los actos de Israel hacia José. Pero yo quiero decirle a usted que aunque él tenía a su mamá, cuando él salía con los hermanos lo que le tocaba era cuidarlo cuando era un niño. Porque era más pequeño. Y terminó siendo ¿qué? Convirtiéndose en odio, en ira, en amargura, en resentimiento, en un espíritu de competencia que en nada favorece, hermanos, en nada glorifica eso el nombre del Señor. Vamos a estar en pie. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a anunciar el tema del próximo miércoles. No será ahora porque no tengo la lista acá. Pero lo vamos a anunciar.
Vamos a estar trabajando otros temas de verdad que son eminentemente necesarios para sanar nuestras familias. Por favor, aquellos que tienen hijos adultos o no, si usted ya ha evidenciado ese pecado, por favor, procure corregir, déjese mover del Señor y no del enemigo. No insista en eso, porque si a usted le dolió, a sus hijos también les va a doler. Padre, yo bendigo tu nombre en esta hora. Te doy gracias por tu infinita misericordia y tu amor para con nosotros. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu favor. Gracias porque tu palabra nos ilumina el entendimiento. Tu palabra nos corrige, nos anima, y nos ayuda. Padre, mira que lo que hemos procurado establecer contigo es una relación, no una religión. Hemos querido establecer una relación contigo y tu palabra nos alimenta para ver los errores de los héroes bíblicos, sus pecados. Nosotros en lo posible tratar de corregir, haciendo con diligencia lo que tu palabra nos manda. Yo bendigo tu casa, tu iglesia de la alabanza en Jaina. Yo bendigo cada hogar representado. Yo bendigo, Dios mío, los padres de hijos pequeños o adultos. Padre, que en ellos se ponga el deseo profundo de admitir sus errores. Y si alguno entendiera que lo hizo todo bien, que te pregunte a ti, Señor. Que le pregunte al Espíritu de Dios que habita en él, ¿dónde están sus errores? Padre, ayúdanos como Padre a no perpetuar nuestros errores, los errores de nuestros padres, así como hicieron esta generación, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, todos. Señor, que nosotros no hagamos lo mismo. Así como vemos los errores, Señor, de la familia de David, de igual manera como él y sus hijos, y se producen cosas y reproducen cosas. Y muchas más cosas en la familia de Abraham, también con los errores que él cometió con Sara. Dios mío, ten misericordia. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta noche tú acojas el corazón de cada uno de nosotros y nos lleves al punto de corregir a tiempo, con palabras y hechos, los errores cometidos. Que con lágrimas podamos pedir perdón a nuestros hijos, donde hemos cometido injusticias. Que con palabras sabias y con un corazón contrito y humillado nos acerquemos a ellos para hacerles saber que lo hicimos por ignorancia o porque simplemente no teníamos el conocimiento y fuimos criados iguales. Padre, que en los hogares que están unidos, que papá tiene un bando y mamá otro, así como Sara, Señor, así como Abraham, así como Isaac, así, Señor, como Rebeca, que entendamos que estamos dividiendo la familia y que la división es diabólica. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados. De verdad, un enorme placer haber venido esta noche. Y todo el que pueda, si se acuerda, bueno, les pido la oración por mí esta noche, por favor. Y como dicen los pentecostales, que el Señor les revele. Dios me los bendiga. Feliz noche.